Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Buenas noches, Buenas ¿cómo noches. andan? Buenas noches. ¡Feliz Pascua! Feliz Pascua para todos. Che, pero me ganaste de mano. ¿Qué ibas a decir eso? Y claro, bueno. Buenas noches, ¿cómo andan todos? Espero que anden todos bien. Ya bastante gente en el chat, qué lindo arrancar así, la verdad, precioso. Voy a sacar esto acá que está. Si no empiezan a aparecer las ventanas, las famosas ventanas, y hay que sacarlas porque si no molesta. Espero que anden todos bien, buenas noches para todos, bastante gente. Bien. Estuvimos leyendo, buenas noches a todos, estuvimos leyendo, estamos leyendo, ahí de reojo estamos leyendo. El mouse está en el medio, el mouse está en el medio, no se ve, así que tranquilo. Espero que anden todos bien. Vamos a tener varios temitas que me encantan, obviamente que repasé y volví a repasar. Y después, en el video anterior de la buena pesca que hicimos de pejerreyes, ahora que apareció Julio Morales, muchas gracias por el nylon que nos diste para regalar hoy, muchas gracias. Me mandaron un mensaje por privado, o sea, en el celular de los pesqueros, como que dejándome en duda algunas cosas que yo dije. O sea, él se dejó dudas, yo no tengo ningún tipo de duda. Entonces resolví no responder, sino decirlo acá y aclararlo acá.
Obviamente que a mí me encanta decirlo y aclarar, pero obviamente que con pruebas, porque yo no puedo hablar y decir si no tengo pruebas. Entonces está muy bueno el tema de hoy. Va a ser referente a algunas especies. También hay una fileteada ahí que les voy a mostrar. Que a mucha gente me preguntó. Bueno, hoy con un videito que hice, que en algunas redes sociales hizo un poquito viral. Y bueno, no tenía la manera esa de filetear el burel. Yo les voy a compartir para todos aquellos que pescan con currica un burelito medianito, que los chiquititos generalmente lo dejamos para carnada, que ya de paso les digo que es muy buena carnada para la burriqueta. Ahora cuando se afirme la burriqueta es una carnada espectacular, la corvina también. Y es lo que pasa que yo veo cuando voy a pescar y se nota mucho eso, que muchos pescadores pescan, claro, hunde la boya, sacamos el burel, sacamos, no entra esa ansiedad de sacar, y después miramos para atrás y tenemos 100 burel ahí, lo ponemos en una bolsa y miramos y digo, ¿qué hago con esta ola? Entonces buscamos a alguno que no pescó, ¿quiere? Y él va a decir que sí, y le regalamos. ¿Para qué? Para evitar la fileteada, para evitar, bueno, sacarle el triperío, yo qué sé, un montón de cosas. Y el burel, generalmente si no usamos un anzuelito pata larga, él traga. Es un cazador estupendo. Muchas veces vamos a pescar de costa y traemos un pejerrey y sacamos la cabeza. Inclusive entre ellos se comen. Entonces hay una manera fácil de filetearlo, que yo creo que a partir de ahora van a pescar burel y lo van a filetear. Bien sencillo. Obviamente que necesitan un buen cuchillo para filetear, que hoy va de regalito para ustedes ahí. Obviamente que necesitan un poquito de suerte, porque acá sí se necesita suerte para sacarte este hermoso cuchillo. Él viene preafilado, o sea, si lo sacas de acá y fileteas no está bueno. Hay que agarrar una piedra, ¿tá? Afilarlo bien afilado. Después pasarlo en una chaira y después en un cuero si tienen, como un cinto viejo, y queda espectacular. Así que bueno, hoy tenemos 2 regalitos. Y buenas noches y gracias a todos por estar. La verdad se agradece un montón. A ver, miro el celular de Noé porque ella controla todo por acá. Bueno, yo el primer tema que tengo para ustedes, si hay alguna preguntita, pregúntenlo a Mike, que yo de reojo lo leo y le contestamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Roberto de Quilmes, de Chimichurri. Ah, chimichurri, pensé que... Chimichurri. Bueno, no, chimichurri. Chimichurri, con la harina hiciste para cebarla. Acá tenemos una harina que se llama harina de krill. El krill es... O sea, hay un camarón que se llama krill, que es chiquitito así, no es más que esto, es muy diminuto, y hacen harina con eso, y algunas casas de pesca tienen para la venta. O si no, la ceba, o sea, no te preocupes por si no tenés esa harina ahí, puedes hacerla vos con alguna lata de atún de esas más baratas y entreverar con harina y resto de triperío de pescado. Eso sí te sirve para el día, porque eso al otro día ya no, el olor no lo vas a aguantar, pero para cebar en el día te va a funcionar. Y el tema de la cebada, que la gente, tuvimos ahí cerca de la chimenea, enfrente de la currica pescando, un montón de gente. Después que yo compartí la foto y el video, se llenó de pescadores con currica, y qué lindo ver eso. A mí me encanta compartir siempre en un lugar, cuando el lugar es público, obviamente. Lo que es privado yo no lo puedo decir, no es que no quieras, que a mí me dicen, Johnny, filmá todo lo que quieras, pero el lugar es privado. Sí, y privado, bueno, es privado y hay que respetar, porque hay gente que pregunta, es privado. sí, es privado. Cuando se dice privado, es privado, y yo no lo comparto porque obviamente es privado y hay que respetar, porque si me permiten entrar a nosotros ir a pescar y es privado, es privado. Pero cuando es público y yo pesco o es lindo el lugar, a ustedes les gustan, yo siempre en las descripciones de cualquier video que suba, yo pongo el link de la ubicación que estuvimos. Siempre.
En el video que ven, por ejemplo el anterior, si buscan, está la ubicación. Dan clic ahí, la ubicación, y le va a llevar a donde estábamos pescando nosotros. O en la descripción del video. Sí, siempre, siempre va a estar ahí. Siempre, compartimos todo. Donde pesca uno, pescamos todo. No, a mí no me gusta eso. Hay gente que sí, está, que pescó 10 burriquetas y no le gusta compartir. Está bárbaro, cada uno tendrá algo. No es malo lo que hace. Está bien, pero yo no tengo esa forma de hacerlo y de pensar. Yo si me gustó un lugar y está lindo para compartirlo, yo lo hago. Bueno, siempre lo comparto, siempre. Y bueno, las cosas que digo es con fundamentos. ¿Qué quiero decir? Bueno, si yo digo algo es porque tengo pruebas, porque si no, no adelanta. Salió un temita que me mandaron un mensajito por privado por el tema del mochuelo. Porque yo dije en el video anterior que los mochuelos tienen como unas pintitas cuando los pescamos, la gran mayoría, sin ser los chicos, porque si se ponen a pensar un poquito, cuando sacamos un mochuelito, yo que sé, de un palmo, por decirlo de alguna manera, está sanito, estado sanitario espectacular. Pero cuando el mochuelo ya pesa un kilito y medio, 2 y para arriba, y para quien no sabe, el mochuelo llega a 30 kilos, pero eso se pesca en mucha profundidad, 20, 25, 30 metros de profundidad. Se van hasta Argentina, como quien dice, a desovar. Voy a resumir un poquito. Y salen con esas pintitas, que ahora ya yo les voy a mostrar un video, sale con esas pintitas, que son, cuando la hembra desova, se pelean entre ellos. Imagínense ahí abajo los millones de mochuelos, o bagre de mar, o mimoso, como quieran llamarlo, los millones para fecundar las huevas que coloca esa hembra. Imagínense los chuzazos, porque las chuzas del mochuelo no es que están porque están para defenderse y pelear por imagínense el estrés de ese pez, porque no es pescado, en ese momento de fecundar y de parearse, los chuzazos que se pegan entre ellos. Y son millones. De repente hay, no sé, esto yo no puedo aclararlo y no puedo afirmar porque yo no lo vi, yo no estoy allá abajo mirando, pero me imagino que por hembra debe haber como 20 o 30 mochuelos machos tratando de fecundar. En el cortejo también. Ahí va, imagínense los chuzazos que se pueden dar. Entonces esas pintitas, que es normal de un mochuelo, no es que está mal, que está enfermo, que está... Sí hay mochuelos que salen como podridos porque están lastimados, tienen un agujero, yo qué sé. Pero esas pintitas, el mochuelo está en un estado saludable bien, se puede consumir perfectamente. Vi un par de pescadores que sacaban y miraban y decían, este está pesteado. Y lo tiraba para el agua. Bueno, si está pesteado, como dicen, no lo tire para el agua, lo mata y lo deja afuera. Yo creo que es la mejor manera. Pero se ve que si lo tiró es porque estaba en duda, no estaba totalmente convencido. Entonces me castigué bastante buscando sobre eso y tenía razón. Los mochuelos se lastiman durante el apareamiento con esos pequeños, no sé cómo decirlo, como puntada, como agujeritos así en toda la piel. Sí, como entre la pequita. cabeza, abajo, se pegan, me imagino que los chuzazos. Bueno, yo les voy a mostrar ahora un videito. Y después le voy a comentar sobre el texto que me mandaron, que está bien lo que me dijeron, pero sí, pero no. Entonces voy a sacar mi audio y vamos a poner ese videito y después vamos a charlar sobre eso, ¿está? En la cabeza de bicho, muy lindo. Después le voy a contar, porque hay mucha gente que dice que tiene estas pintitas acá y dicen que es o está pesteado o tiene problemas. No, cuando tienen todas estas pintitas sucede en que ellos vienen a desovar acá. Voy a resumir un poquito. La hembra coloca sus huevas, el macho se pelean entre ellos para fecundar. O sea, imagínense la guerra de chuza que hay ahí abajo. Esas son las chuzas de ellos mismos. Cuando tienen estas pintitas, ¿no? Las pintitas normales, esos son chuzazos de ellos mismos. Y después, para quien no sabía, porque el que sabe no precisa, como digo yo, ellos cargan las huevas
dentro de su boca hasta que se queden alevines de más o menos 2-3 centímetros, lo llevan adentro de la boca. Por eso que cada vez que sacamos un mochuelo nos fijamos dentro de la boca, en caso yo ya me fijé, si no están los alevines adentro. Pero si están, conviene liberar el mochuelo porque están con sus alevines. Y es el macho que carga sus alevines adentro. Una cantidad, un promedio de 40-50 alevines adentro. Grandecito, de 1 centímetro, 2. Cuando tiene esas pintitas así, es por las peleas, por fecundar, obviamente, por el apareamiento. Bueno, un mochuelito. Bueno, después que vieron ese videito, quiero que me comenten a ustedes. Después muestro otro. Quiero que me comenten ustedes si el mochuelo carga, el macho, ¿no?, sus alevines dentro de su boca. A ver, quiero que me contesten ahí, vayan contestando si es verdad, si puede ser, que es capaz, o de repente desoban como, yo que sé, la corvina negra que desova en un lugar y queda ahí, y después, bueno, salen los alevines y bueno, es todo un proceso. Pero cuéntenme a ver qué les parece a ustedes si el mochuelo desova y después los alevines vuelven, porque ellos migran también junto con la corvina negra. Yo quiero saber si para ustedes sí cargan los alevines en la boca, los machos, o desoban y como todo proceso de todo pez, o casi todos los peces. ¿Qué le parece a ustedes? A ver, vamos a hablar, yo lo vi con sus crías, sí señor, dice Jacoba. Bueno, bien, por ahí. A ver, otro más, alguno más. Sí, Alex, pero hay muchos que cargan sus crías en la boca, pero las crías dan la vuelta. Cuando hay un predador cerca, lo primero que hace él es le abre la boca y se mete todos los alevines adentro para protegerlos de los predadores. Pero yo estoy diciendo que los cargan y después los largan y para que, bueno, pase lo que pase, después ya no los defiende más, o sea, ya no los cuida más. Yo no estoy seguro en qué tamaño, pero creo que es 2 centímetros. Nunca revisé, dice Raúl Rocha. Parece que tienen sarampión, dice. Le voy a poner atención, dice Susi. Susi, sí. Ah, ¿cómo anda la Susi? Ahí va. Los mochuelos sí de un kilo, 2 kilos. Bueno, los mochuelos ya de 1 kilo para arriba están con esas manchitas. Pero los chicos no, de 1 palmo, eso los vieron que salen intactos. Para mí, lo particular, dice Ademar, no tengo idea, pero estoy tratando por lo que ustedes dicen y los videos que ponen. Bueno, pero no creas en lo que yo digo, o sea, Sí. ¿será cierto? ¿Será? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? O sea, quiero tu opinión, más allá de que no sepas, porque no estamos en la obligación de saber, nadie, y mejor que no sabemos, porque así tenemos más capacidad para aprender. Hay muchos saludos lindos. Muchas gracias a todos. Felices Pascua. El líder de la pesca. Estaría Muchas bueno gracias. matar el animal y luego hacer la explicación. Sí, pero ese, por ejemplo, ese vino para casa. No hay problema por eso. Y un ratito afuera, igual lo tuve muy poquito. Jacoba, Alex, Carlos. Todos los bagres que tienen chuzas, por ejemplo el pintado también le pasa lo mismo. Dije sí, dijo Gartico. Todos a Google. No sé si en Google le va a aparecer, creo que no. Saludito a Germán Carballo que me quedó registrado. Por la lora y los perros. Los loros, no sé cómo era.
Sí, sí, está, pero ahora Germán Carballo, sí, pero estamos hablando del mochuelo en particular. Después, si querés, hablamos de otra especie. Bueno, Richard Molina, si los pescos, bueno, está Gonzalo. Vamos, quería sacarse una foto. ¿Cómo va a molestar? No me molesta. Estamos ahí. Hay mucha gente que le dice lo mismo. No, no queríamos molestar. No nos molesta para nada, por favor. Se arriman a saludar. Yo pesco en cualquier lado, y en la Rambla, con Noé en cualquier lado. Kevin sí no va a la Rambla porque como no hay baño Ah, y el... quiero aclarar eso porque ya me tienen hasta acá. Y 1000 veces digo, porque me mandaron un mensaje por Kevin que no lo ven en los videos. Yo me cansé de decir que cuando es a la Rambla, Kevin no va por su voluntad. Porque yo le pregunto a él, ¿querés ir o querés quedarte en casa? Me quedo en casa mirando tele, me dice. Lo van a ver solo en un lugar que haya árbol o campo, si no, no va a ir. No lo esperen porque no va a ir. O acá en la playa del Cerro porque tengo el club de pesca del Cerro que va ahí al baño ahí. Y es mochuelo Aclarado. para examinar en la olla. Porque hubo un señor que tuvo muy feas palabras, tuvo. Sí, la verdad que sí. Bueno, está, pero, de cada 1000 comentarios hay 3 o 4 que vieron Y que... yo me puse como una rara, ¿no? Es como el presidente, ¿no? El 52% le gusta y el 48% no. Y acá Yo no te es digo igual. para ir. ¿Vos querés ir a la Rambla, sí o no? No. Ahí está. Es él, es voluntad de él. Yo no lo voy a obligar a ir. Lo veo de Argentina, saludos. Bueno, muchísimas gracias. Aclaro lo de... Hablo por mí y lo que se pesca se come. Sí, está bien. Bueno. Saludos, Johnny. Bueno, muchas gracias, gente. Bueno, ya por lo que vi, hubo 1 o 2 nomás que me dijeron que sí. Que Kevin están... es el alma del cuadro, no lo jodas. Sí, obvio. Ojalá yo lo tuviera. Ojalá saliera de él, decir, vamos, ¿sabes qué? Lo que pasa, el tema de él es el baño en la Rambla. Si no hay baño, no. Y que yo lo veo y no lo ves mal. Y nosotros no podemos mal, por supuesto. Y acá es, mira, tele, seco, sí, pasa mejor. Le gusta el monte, pero la próxima pesca va a ser el monte, si Dios quiere, así lo van a ver a Kevin. Bueno, un feliz cumple para Uri Zampa Fracias. ¿Dónde está eso? Bueno, feliz cumpleaños para quien cumpleaños. ¿Para quién? Sí. Sí, tal cual, Susi, es así, está, pero igual, a nosotros no nos estresa eso, nos estresa que quieran saber, o sea, cada familia es un mundo totalmente distinto de todos, somos todos distintos. Ustedes lo que ven acá y van a ver en la Rambla, lo van a ver cuando nos encontremos, somos lo mismo, a nosotros y me van a ver hablar de la misma forma y Yemito está acostado ahora. Yemito está acostado. Ahora vamos a la otra parte que quiero que vean. Va a salir mudo. No saben lo que me costó buscar. Hablé con el propietario del video. Me dijo que sí, que lo pasara, que no había ningún problema, pero yo puse en mudo. Pero va el videito. Ahí está. El mochuelo. Y dentro de su boca los alevines. Para quien no sabía, ahí están ellos, ahora se mueven, inclusive hay un pedacito que se mueven. Ahí están con su tremenda pancita. Y es el macho que los cargan. Por eso que a veces cuando pescamos, esos los liberan justo ahí. Los liberan. Por eso que cuando agarramos un mochuelito de 2 kilitos por ahí o 3, es bueno verificar dentro de su boca si no está con sus alevines y dejarlo liberarlo, por supuesto. Así que bueno, ahí quedó claro, ¿no? Como el agua. Espero que se hayan No sé. evacuado la duda, porque
¿qué pasa? Uno habla en el video y me comentan, dice, sí, pero ¿cómo un pescado va a cargar sus alevinas en la boca? Y bueno, yo no tengo ningún libro de mochuelos, pero a veces, yo qué sé, yo ya he pescado dos. Una vez uno que estaba grande, flacón estaba, pero estaba bien, estado sanitario precioso. Y yo le digo, ¿qué le pasa a este animal? Y cuando le voy a sacar el anzuelo, miro dentro, no sé la cantidad que tenía, ¿no? Impresionante la cantidad de alevines y mochuelitos. Y todavía no poseían su chuza. Se ve que obviamente que si tienen su chuza, tenían, yo los toqué y todavía las tenían blanditas. O sea, daba para como que se doblaba la chucita así. Se ve que ellos llegan a cierto tamaño. Alevines. Alevines. Un saludito entonces para Marcos y la novia Yael. Bueno, un saludito para ellos. Un saludito de parte de los tres. Bueno, ahora vamos con otro videíto también. Nada más de mochuelo. No, del mochuelo era eso, yo quería aclarar eso porque hubieron muchos que me dijeron que no, que desoban, que es como, por decir algo, desoban la junco, un ejemplo, y fecundan y ahí quedan como cualquier otra especie, pero no. Los cargan sus alevinas en la boca. Inclusive desoban en un cierto lugar, el macho queda cuidando esas huevas o queda en la vuelta, queda como que oxigenando y después cuando ellos eclosionan, ¿no? Los mete todos, los que puede meter en la boca, porque inclusive... Incubación bucal. Claro, inclusive otros machos, inclusive otras hembras, como desovaron y terminando su desove... Incubación bucal de los machos, de los huevos y los alevines. Exactamente. Ahí va, muy bien. Y con sus agallas... ¿Qué te reís? Lo oxigena. Bien, entonces las hembras que ya desovaron están sumamente hambrientas y los mismos alevines de los otros, que no son alevines de ella, entonces ahí hay otra pelea más entre hembras y se chusean todas por comer los alevines. Es todo un ciclo esto. Y no sé, de cada 10.000 quedarán 100 vivos. Y ustedes dicen, pero 100 debe haber más, porque yo voy a pescar esa cosa. 37 mochuelos y una burriqueta. Pero bueno, está. Es así. Y mucha gente no los come, no sé por qué. Ahora no sé por qué, si es porque tienen las chuzas, o porque él traga, o porque es incómodo, que es baboso. No entiendo por qué no lo consumen. Héctor dice que muchas gracias por compartir, que probó la base de fondo con destorcedor y que funcionó a la mil maravillas. Los alevines, ¿por qué tienen esa pancita? Bueno, ellos nacen con una mucosa adentro, que es la alimentación de ellos. Cuando esa pancita se queda normal, ya los libera para que sobrevivan solos. Eso de no dejar los lugares sucios, obvio. ¿Lo qué? Que sigamos así de seguir insistiendo en no dejar el lugar sucio. Sí, por supuesto, los lugares tienen que quedar limpios. El pescador completo sabe cuál es, no es el que pesca, sino el que va a pescar y cuando se va lo deja limpito el pez. Ese es el pescador, ese me encanta. Ese es el pescador. Después de ahí sí, bueno, yo he visto tantas cosas. Yo fui a pescar en un río que era público y levantaron un campamento como 11 personas y se estaban yendo, ¿no? Faltaba cargar, no sé si alguna carpa porque ya estaba todo pronto y dejaron una bolsa en el árbol. Yo fui y le dije, digo, escúchame, te estás olvidando de algo. Y él fue atrás del árbol y dice, ¿y de qué? Y yo, no, de esa bolsa. Si no está, pero eso es basura. Y dice, bueno, por eso, no es tuya, llévala, no la dejes colgada ahí. La dejó colgada ahí como que obligación que uno lleve o que de repente por arte de magia desaparece esa bolsa de basura, ¿no? Vamos arriba, ¿no? Si llevamos un litro de vino con la botella llena con un corcho, sí, obvio, y allá la chupamos y vacía no la vamos a traer. Lo mismo las latas de cerveza, yo qué sé, en fin. no, es que yo mismo estoy juntando con... Héctor dice que te dijo el destorcedor, también dijo que fue al dique Magua
y que sacó varios mochuelos con la base esa de fondo que enseñaste vos. Bueno, felicitaciones, muy Y bien. Nico dice que pasa el dato para todos que en la panadería frente al Maciel, Puerto Nuevo no es, Ah, sí, sí, no es Puerto Nuevo Nuevo, Puerto, Nuevo Puerto. Nuevo Puerto. Sí. Que ahí, que creo que se llama así, se Sí. puede ir al baño a cualquier hora y están en buenas condiciones. Esa no sabía yo. Sí, sí, se puede. Sí, son. Todos los pescadores de la Rambla compran ahí, los del mismo hospital compran ahí. Si hay un baño, lo que pasa es que, claro, de la Rambla, si estás, yo que sé, en el 500 ir hasta allá, es una pateada. Una pateada, sí. Sí, es una pateada. Lo que pasa, yo tendría que haber, yo que sé, a cada 600 metros una Rambla por parte de la Intendencia. No tengo nada contra la Intendencia, no estoy hablando de nada ni de política, de eso, porque no me Sí, gusta. un baño químico. 2 baños químicos. Sí, todo. 2 baños químicos y una persona que limpie. Una cosa, tenemos baño en la Rambla y y le damos empleo a una persona que lo mantenga limpio. Yo creo que estaría buenísimo. No es imposible. Hay tantas cosas que se hacen mal, estaría bueno eso. Y veo que también le dan muy poquita bolilla a los pescadores. Pero poquita bolilla, ¿eh? Porque yo siento que como que el pescador estorba en la Rambla. Está bien que hicieran una ciclovía, sí, está perfecto. Tienen derecho, claro, tienen derecho. El que le encanta andar en bicicleta, hacer deporte, es como el que corre. Hacen por hábito, y esas corren 4K, 10K, corre caminata, está divino. Pero los pescadores lo están dejando abandonado. O sea, yo creo que acá en Montevideo, el 40% de Montevideo, si no me quedo corto, son todos pescadores. Los muelles están hechos pedazos. Pedazos, de verdad. Que entra un pescador o dos. O si no, se amontonan, ¿no? Se amontonan para poder pescar. Pero estaría bueno, ¿no? Obviamente que no es con 2 pesos que se arregla, pero de a poquito, yo qué sé, darle importancia a un muelle. Y no estamos hablando de la joyería de Sarandí porque eso es un negocio aparte. Están arreglando a la joyería de Sarandí por conveniencia, de agrandar el puerto, etcétera, etcétera. No vamos a entrar en el tema, pero estaría bueno. Por ejemplo, los muelles que están dentro del Club de Pescadores de Montevideo son divinos. Para arreglarlos, el otro, el Infiernillo, también está para arreglarlo, el Fabini, y bueno, y entre un montón estaría buenísimo que dieran un poquito de importancia para los pescadores. No utilizamos tanto la Rambla, que igual tenemos nuestro espacio, como no. ¿Cómo un pescador no va a utilizar la Rambla? Si es divino. Y tenemos nuestro derecho. Bueno, ¿cómo participo en el sorteo? Esto es... el sorteo es por un programa que se hace por medio de YouTube. Tenés que estar suscrito al canal y darle like, por supuesto. En el 500 nunca vi. Dice que hay un pescador que limpia el lugar. El 500. Sí, hay varias personas que yo he visto que... Pero ahí nunca vi. No, ahí yo no he visto. Ahí yo no he visto, pero hay varios pescadores que yo he visto que antes de pescar limpian. ¿Te acuerdas que nosotros andábamos con una escoba en el auto? Ah, sí. Dice que tiene un balde con cuerda que lo larga, levanta y Y lava, está bien. Lo que pasa es que si pusiéramos todo un granito de arena, estaría buenísimo, ¿no? Y buenísimo que... Por el tema de los muelles, ¿no? Que están deshechos, la verdad, deshechos los muelles. Es un paisaje hermoso, ¿no? Porque ese paisaje que ustedes ven atrás ahí, eso es, miren ese muelle. Es un paisaje hermoso, pero miren cómo está eso. No, eso es ahí en el Club de Pesca de Pescadores de Montevideo. Un lugar divino, hermoso. Pero miren el muelle. Cayendo los pedazos. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Pescando con Soña y apareció. A ver qué dice Martín Pereira. Habría que empezar con la limpieza. Sí, sí, tal cual. Lo que pasa es que yo creo que el pescador no deja mugre. No deja. Yo he visto pescadores y pescadores. Yo he visto. Yo veo. Yo veo que a veces agarran el camarón, de repente tienen un tupper, un cosita, meten el camarón y hacen así con la bolsita y se va para el agua.
Y ni se toca, ni se toca. Bueno, ahora que dijo Albertico, dice Alfredo es el que limpia el 500 y después que filetea. Yo hago igual, yo cuando fileteo, que mucha gente dice, pero ahí donde fileteas hay gente que se sienta. Bueno, hay 9 kilómetros de rambla y bueno, justo donde estoy fileteando yo, ahí se sienta. Sí, puede ser que se sienten, sí, claro, en la rambla se puede sentar en cualquier lugar, pero yo después que cuando fileteo en la rambla, yo no lo fileteo donde están sentados, yo fileteo del otro lado y cuando fileteo del otro lado, también lavo y dejo limpio. Y fileteo arriba una tabla, por supuesto. Gracias por el... Juan Castro, gracias por el pique de nudo para los hilos en la caña del lengue. ¿Qué dice bueno, Walter? Dice, una vez un encontré abrazo. uno de esos que tenía esos pececitos en la boca. Incluso comenté con un amigo que se comía sus crías. Y hasta hoy estuve creído de eso. Y ahora aprendí de ustedes. Bueno, Esto es excelente, nuevo para mí. excelente, buenísimo, la verdad. Sí, no, los baños químicos que yo hablo tendría que ser gratuito. Hay uno que esté ahí, un funcionario que limpie, que se le pague obviamente por las horas que esté ahí. Pero invirtieron tanto en la ciclovía, invirtieron tanto en tantas cosas. A cada 6 cuadras, 1 kilómetro, 2 baños químicos y un personal para que lo cuide. No está mal. Digo yo, ¿no? Capaz que soy yo el que estoy errado y todos tienen razón, yo qué sé. Pero me parece... Porque vamos a ser un poquito sinceros también. El hombre pasa por el otro lado, se agacha, se pone de costado y ahí nomás, no pasa nada, ¿me entendés? Pero la mujer, ¿qué hace? La mayoría de las mujeres no acompañan a sus compañeros por eso, por el baño. Toman 2 mates y ya quieren ir al baño. Y falta baño. La verdad que falta baño. Baños químicos. Que haya. Estaría buenísimo, eso estaría buenísimo. Y 2, los muelles tendrían que arreglarse. La ciclovía fue un gasto innecesario. Bueno, no es que esté de acuerdo o no. Fue un gasto necesario, sí, porque la usan, pero que yo que sé, hay zonas que sí estaría buena la ciclovía y hay zonas que no. Yo creo que la ciclovía en el medio del 18 de julio me parece a mí que está mal. En algunas de las sendas sí, pero bueno. Y bueno, y esa plata yo que sé, se podría, los muelles, yo que sé, hay tantas cosas lindas para arreglar. Que yo no estoy hablando solamente de los muelles, yo digo, hay gente que, o plazas, en fin, un poquitito. Bueno, este año vamos a arreglar tal muelle o lo vamos a agrandar. Imagínense yo que sé, a ver qué muelle, no sé. Acá el del cerro, del Club de Pesca Villa del Cerro, que el muelle tiene como unas... Que lo hagan para adentro, yo que sé, 40 metros y hagan después como una T. Imagínense en eso. Hermosísimo. A mí me encantaría, pero bueno. Michael Sí, dice, claro, primero hay que Nicolás. cambiar la cabeza y el pensar del pescador para luego arreglar las zonas de pesca. El tema es que está. Yo tengo la esperanza que la nueva generación es porque el que ya es sucio pescador no adelanta. Arreglarlo ahora no adelanta. Pero está bueno siempre decir que no deje el muro y repetirlo, ¿viste? Y que todos los canales lo digan. Buena lo que dijo Juan Lajuni, en ningún lado tienen en cuenta a los pescadores y no tienen idea de lo que se mueve económicamente. Por favor, exactamente. Se mueve mucho la pesca. Es que el día que se den cuenta lo que se mueve, esto van a inventar algo para el negocio, ¿no? Por supuesto. Habría que empezar con la limpieza, dice, obviamente. Sí, hay un montón de cosas, ¿no?
Sí, yo el otro día tuve un inconveniente con uno, ahora que te leí el fanático ahí, que fui a hacer un lance y venía un ciclista, dice, opa, opa, que me vas a enganchar, me dice, digo, perdón, Ah, pero me tiene uno tras del dame, otro. digo, perdón, creo que yo no estoy mal, yo te vi venir, y no sé si yo lo hice a propósito, no le dije, pero yo hice así, una bicicleta, un hombre ya, no era un niño, porque el niño tiene derecho a usar la Rambla con la bicicleta, sí, no, no vaya por la ciclovía, un niño, está aprendiendo, yo que sé, hay que tener más cuidado. Un hombre derecho ya, mi edad tal vez. Dice, no, le digo, lo que pasa es que voy a hacer el lance y... Sí, pero el plomo, que el anzuelo, bueno, pero tú tienes allí la ciclovía, la hicieron para ustedes. O sea, anda para allá. Yo voy por donde yo quiera, bueno, está. Entonces, para no seguir el tema... Bueno, y Gerardo Silva dice, no solo en Montevideo, Johnny. Yo fui a pescar el viernes en Punta del Este y solo hay baño en el puerto en hidrografía. Termina el verano y termina todo esto. Más impuesto a la pesca, no entendí, Oscar. Sí, yo estoy leyendo a todos acá. Sí, sí, Raúl, sí. En cualquier lugar. Lo que pasa es que también yo entiendo que en los muelles, para hacer un muelle, no es que hacemos un muelle y listo. Hay que, no sé cómo entrar, buscar lugares, buscar las piedras, porque ahí va un cemento, hay hierro. Yo sé que no es tan sencillo. Pero yo que sé nos arreglen dos muelles y que lo agranden, yo que sé que en forma que es, por ejemplo el Manzanita, que es un muelle así, estaría bueno que lo ensanchen, ¿no? Más para adentro y que hagan como una T. Estaría buenísimo eso. Dante Ferraro dice, buenas noches familia, la mugre no la deja el pescador, la mugre la deja el mugriento. Sí, ahí va. Saludos Dante es y una, Toto. bueno, un saludo grande. Saludos Totito. Es como dice que eso es verdad. Eso es una gran verdad. Juan Castro, gracias por el pique del nudo para los pasahilos en la caña del Lengue. Me quedaron firmes. Bien. No muy lindos, pero firmes. Bueno, está, espectacular. La próxima va a quedar. Todo se empieza por algo. Bueno, ahora cambiando de tema, porque si no es un tema muy largo y nos podemos ir hasta mañana. Sí. Demasiada inversión, ¿no? Y yo creo que, no sé si es demasiada inversión, pero estaría buenísimo la inversión. Y la inversión es para mejorar todo. Porque si tenemos más muelle, el pescador utiliza menos la rambla, va a los muelles, porque los muelles, no es solo porque el muelle nos da el beneficio a nosotros, de repente que mucha gente que no puede hacer los lances más lejos, porque de la rambla no llega el lance, bueno, el muelle te da esa facilidad, te da otra tranquilidad, estás más, el que va a pescar, por lo menos es mi pensamiento, busca tranquilidad. Y un muelle te brinda todas esas cosas. No tenés un árbol, no tenés una churrasquera, no tenés un fuego, obviamente que son cosas distintas. Pero tenés tranquilidad, estás más tranquilo. Es otra cosa el muellecito. Por lo menos es mi forma de pescar, de pensar. Y mi forma de pescar también. Y en la rambla, empezar la buena pesca siempre, si hay cardumen, lo vas a pescar todo el día. Pero la mayor parte después de las 11 de la noche se da buen pique porque baja el ruido de los autos, en la rambla y todo eso. Y se da muy buena pesca. Y a veces vamos con 9, yo que sé, a las 9 de la mañana y nos venimos a las 12 de la noche. Y usted dice, pero estos pescan. No, pero nosotros tuvimos de las 9 de la mañana a la 1 de la mañana a veces. Pescamos, sí, pero picamos ahora también como loco. Porque nos gusta, no es porque estamos obligados tampoco. Y otra cosa que dice Carlos, dice que reconstruyen los muelles, pero te cobran la entrada a lugares que eran gratis. Bueno, pero eso se está por ver eso. No hicieron, el día que lo hagan, bueno,
por ejemplo, el Club de Pescadores de Montevideo, bueno, yo no sabía que ahí se puede, es un lugar, obviamente que para lanchas, que pagás una cuota mensual por la lancha, por los clubes, pero el pescador quiere usar los muelles, yo mañana quiero ir ahí, no soy socio, puedo entrar en el, o sea, el auto queda afuera, ¿no? Pero yo puedo entrar a esos muelles a pescar pejerreyes, lo que sea. O sea, no hay ningún problema, tenés que dejar los datos en la entrada y entras a pescar. Y allí yo creo que son 3 muelles o 4. Están muy lindos ahí. Están Lucas, preciosos. Johnny, ¿qué río me recomendás para ir a pasar el día y disfrutar una linda pesca con mi señora y mi hija? Bueno, una linda pesca, bueno, eso depende de vos. La pesca, viste que va mucho de nosotros. Hay gente que quiere llegar a hacer el lance y sacar, viste, y yo creo que no va por ahí. Pero si quieres un buen lugar, busca en Google Maps, busca pesquero Costa Hermosa y vaya. Los baños son bien humildes, pero son muy limpios, estás en un lugar espectacular. Me decía, no sé si fue ayer o anteayer, un amigo me llamó por teléfono, miento, me mandó un audio diciendo, mira, conocí el lugar, me encantó, está lleno de gente, pero parece que no hay nadie, o sea, está lleno de gente porque las ves, pero hay un silencio espectacular. Bueno, ahí si pones música te mandan bajar, o sea, lo que vas a escuchar ahí es pájaros y tenés el río Santa Lucía, y de un lado y del otro tenés el Canelón Chico. Hay pesca, pero es dedicación, ¿no? Ahora me perdí. ¿Dónde estaba? Bueno, ahora vamos para otro videito que yo lo hice, que también para mí está muy bueno. Y hay mucha gente que los pesca y no sabe qué hacer con los bureles. Hay mucha gente que los regala, en fin, porque pescar es lindo, pero después que sacamos 60 burel, miramos la cantidad, ponemos una bolsa y lo primero que pensamos es, yo no voy a filetear esto. ¿Sabe el trabajo que me da y abrirlo, el triperío y no sé? Eso lo pueden hacer hasta en el lugar, pero tienen que tener un buen cuchillo, que este cuchillo se va hoy. Este cuchillo para filetear anda de vuelo. Yo tengo el mismo, Muchas gracias, Lili, la currica. Yo tengo, sí, nos dio la Lili. La currica. La idea nos dio la currica. ¿Ah? Nos dio el cuchillito este. Porque vio que el domingo pasado estaba el comentario del cuchillo para filetear y no sé qué más. Ahí va, acá está el cuchillito. Este se va. Perdón, si hacen algo para los pescadores, tal vez lo finalicen cobrándonos impuestos. Bueno, capaz que sí, capaz que no, Oscar, pero yo prefiero que pagar 100 pesos, pero estar pescando tranquilo. Yo qué sé. Y aporto en algo. Ojalá que la plata la usen para algo. O sea, la plata, o sea, ¿a qué me refiero? Porque yo quiero explicar y a veces no puedo porque... yo voy a pescar en la Rambla, en cualquier lugar. Bueno, voy a pasar el día. ¿Qué necesito? Bueno, langostino. ¿Cuánto llevo? Se va a pasar el día. Medio kilo. Camarón, medio kilo. 320 pesos el camarón. 250 pesos de camarón para pescar el pejerrey o hacer... Bueno, hay gente que le gusta la lisa. Bueno, en fin, gastás 520 pesos en carnada. Ahí, 520 pesos uruguayos. Y ya aprovechás, dame 2 plomos de 120 porque me queda uno, dame un hilito y viste que en juguetería, cuando te das cuenta gastaste, no sé, y nos vamos a pagar 100 pesos la entrada de un muelle. Me hiciste acordar de un amigo, fuimos a una pesca en el Cebollatí, se llevó 2 cajilleros de cerveza, no llevamos, perdón porque me incluyo porque yo estaba, 2 cajilleros de cerveza, Pilsen me acuerdo, se llevó 30 litros, a mí no me gusta el vino, pero se llevó 30 litros de vino para pasar un fin de semana largo, de viernes a martes. Whisky. Y cuando estamos llegando a Varela dice, nos faltó la cebolla y la papa. No, nos faltó. Eso es verídico. Sí, claro, y tengo testigos vivos. Dice, nos faltó ajo, no tenemos ajo para cocinar.
Y toda esa bebida compramos en ese almacén, en esa esquina que no me acuerdo el nombre. Entramos de vuelta y dice, ¿de qué se olvidaron? Y dice, no tenemos ajo para la cocina, para cocinar, nos olvidamos de ajo. Estaba matando dos cabezas de ajo ahí. ¿Cuánto es? 60 pesos, dice el pesca, dice, 60 pesos. Y el hombre dice, pará, hermano, dice, nos gastaron 10.000 pesos en bebida, me estás 60 pesos un ajo. O sea, es una broma, es verídica, pero a veces nos quejaban por boludeces. 60 pesos, dos cabecitas de ajo, que es regalado, y gastamos 10.000 pesos en bebida alcohólica. Que no sé, y me dice, Johnny, ¿para qué vas a llevar tanta agua? Y que después de tomar tanto, te da sed. Entonces yo me llevé 12 botellas de agua mineral, que se reía de mí y dice, mira, este loco lleva agua mineral. Al otro día estaban todos buscando mi pero agua. cuando fuimos a pescar, que Me llevaron, no, coca, coquita, no sé qué. Vos sabés bien lo que me gusta, agua. Agua mineral. Y si es mineral, mejor, porque me gusta más. O sea, mejor es agua natural, pero está. Terminaron la bebida dulce, no los llenaba, no los saciaba. ¿Con qué terminaron? Con el agüita Noelia, que me había llevado, porque me gusta tomar cervecita, pero me gusta tener el agüita también. Nada. Le servía el agüita mía. Yo en alguna novedad del concurso de la burriqueta, sí, ya mandamos todos los correos de los permisos, ya fuimos hasta allá, ya hicimos todos los trámites. Solamente estamos esperando que den el ok para largar el afiche. El afiche todavía no se hizo, pero acá tenemos una señora que se va a ocupar de eso, que se ocupó todos los años. Y este año, el primer puesto es un auto, es un Suzuki Alto. Va a ser un auto, un Suzuki como primer lugar. El segundo queda con un signo de interrogación. Y el tercero va a ser un Torium 14HG. Por ahora, o sea, el auto sí o sí. El Torium sí o sí, pero el segundo premio estamos viendo. Que capaz que quede con el signo de interrogación hasta el último día. Sí, Leonardo, yo había dicho de la isla de las ratas, sí. No, de las ratas, ¿eh? Sí, era de las gaviotas, de las ratas. De las gaviotas. Yo había dicho, sí, que está abandonado, que es un lindo lugar para... Turístico, que lo reformen para que la gente vaya, para que lleven pescadores, porque hay unos muellecitos lindos allí también, que pongan como zona de pescadores. Eso, no sé, estamos, yo creo que estamos tirando la plata. Yo sé que hay que invertir, pero eso es tirar. ¿Cuánta gente que...? Y eso tiene una historia bárbara. Guerra, en fin. Estaría bueno que vayan con uno para que explique y cuente. Está buenísimo. A mí me encantaría todo eso. Pero bueno. Bueno, y hay muchas cosas, ¿no? Para leer que... Este año tengo que ganar algo. Hace 3 concursos que voy y no me gano nada. Bueno, los concursos son así. ¿Qué vamos a hacer? Estoy encantado con el nivel de audio y de sus videos, dice Marcos. Creo que la fecha está 80% confirmada, que va a ser el 14 de septiembre. Domingo 14 de septiembre. Solo que ese día, bueno, Abrazo el día grande, feo, Marcos. se cambia para el próximo domingo, pero bueno. Mucha gente me preguntó, Johnny, porque hay gente que no tiene redes sociales, pero tiene, no sé cómo hacen, pero tienen YouTube y quieren saber. Bueno, ahora yo les voy a mostrar cómo yo fileteo el burel, que no es la forma que algunos profesionales lo hacen, pero es como yo digo, es para la gente que no sabe. El que sabe no necesita. O sea, si está acá, pero eso puede pasar de largo, puede seguir tranquilo. Es como yo digo. Para un poco que seguimos una pregunta acá. Bueno. Con el tema de los bagres, antes de terminar, dice. Sí. ¿Cuáles son los de agua dulce y cuáles los de agua salada? ¿O pueden sobrevivir en las dos? Pregunta Julio Morales. ¿Quién? Antes de terminar el tema de los bagres. No, el bagre, el mochuelo es de agua salada. Es de agua salada. Él viene acá a desovar. A desovar. Nada más. Después que desova, carga sus alevines y los deja a mitad de camino, los larga para ahí que se hagan hombre. Así tal cual como te digo. Como la corvina negra. Ella viene para acá a desovar y se va. Migran y listo. El bagre de mar,
que tiene como 3 nombres, o 4. Voy a dejar en 3 porque son los que me acuerdo ahora. Es mochuelo, bagre de mar y mimoso. Moncholo. Y creo que le dicen moncholo también. Sí. Creo. Pero mimoso seguro, bagre de mar seguro Mochuelo y mochuelo. y mimoso. Bueno, vamos con el burel, la fileteada. Yo no sé si está con audio. No es mucha carne, pero es una carne muy rica. No sé. Vamos a ver. La panza completa. Acá las agallas. Pongo de costado. Ahora para un poco. Firmo mucho el cuchillo, lo llevo por... Creo que sí. No sé. Vamos a ver ahora. Está con audio, sí. Creo que sí. Bueno, ahí está. ¿Vieron la pancita esa que le queda al burel? Obviamente que si tengo 50 burel yo no voy a guardar 50 pancitas, ¿no? Yo lo que hago les corto arriba con la tijera y queda así. ¿Tá? Y después corto al medio y me queda una carnada espectacular para la burriqueta. No saben qué carnada para la burriqueta. Carnada espectacular. Queda aparte para el anzuelo el 16, el 18, que generalmente usamos ese para pescar la burriqueta. El burel fresquito es una carnada espectacular. ¿Alguna preguntita más? Bueno, vamos a hacer un sorteo. Me perdí ahora. ¿Sí? Ah, miren, esto es todo burel. Esto lo hizo. Ah, porque quería mostrar. Este es todo burelito. Y obviamente quedan, así como ustedes vieron ahí, quedan sin espinas. Bueno, está la Lili ahí. La Lili puede decir, pues ya comió. ¿Está? Los burelitos. Miren que... Sí, pero ella comió y chiquitito es. Miren, de tamañito. a la marinera. Y estos no son a la marinera. Ah, estos son que son. Ah, bueno, lo hiciste solo con... ¿Está? Totalmente sin espina. De la manera que yo le hice. El que sabe... Excelente, lo felicito y que siga haciendo. Y obviamente que si me manda un mensaje por privado, Johnny, mira, te aconsejo que hagas así, 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 será bien recibido. ¿Cómo no? Ahora, para criticar, no. Sigo haciendo como está nomás. Si me mandan diciendo, Johnny, mira, yo te voy a dar un consejo, yo a todos los consejos son bienvenidos. Y para aprender estoy abierto. Pero para criticar, no. Yo no critico a nadie. Si veo que está haciendo mal, yo a veces doy mi opinión. Si dicen, no, quiero que me ayudes, encantado de explicarle. Así a todos los pescadores que puedo, ¿no? Porque hay algunos que son muy reservados, yo ni siquiera les pregunto. Jacoba dice, vamos a formar el gremio de los pescadores, Johnny presidente y Noelia vicepresidente. Vicepresidente, la primera dama acá. Y Dante dice, ahí tenés un ejemplo claro que la pesca mueve mucho capital. Primer premio, un auto. Dice. Tal cual. Imagínate. Lo que pasa es que el primer concurso uno, por falta de experiencia, por un montón de cosas, hay muchas cosas que hay que hacer, que por más que vengan 35 y te digan, porque te llenan la cabeza, mirá que te llenan la cabeza, y que uno te dice esto, el otro no, porque a mí me pasó esto. Y que fue el primer concurso para nosotros, ¿no? Sí. Que después, cuando haces el concurso, todos esos que te vinieron a decir, no te sirvió de nada. Porque todo lo que te dijeron ellos, nada sirve. Nada sirvió. Porque uno estando ahí, uno se da cuenta de otras cosas.
y se dio cuenta de otras cosas que uno, siguiendo consejos de otros, no salió como esperábamos. Porque no hicimos de la forma que yo quería o Carlito queríamos. Entonces el próximo año, que fue el que pasó, salió mucho mejor. Seguimos nuestros mismos consejos, nos tropezamos, nos caímos, pero lo que hicimos mal este año lo corregimos. O sea que este año espero que salga excelente. No va a haber fiscales conocidos, no va a haber fiscales y jueces conocidos, ni nuestros. Van a ser gente totalmente ajena y que no sepa pescar. Por lo menos es eso lo que queremos. Vamos a explicarle lo que tiene que hacer. Porque ¿qué pasa? Porque si fulanito entra en el agua y yo como pescador, bueno, dale. No, ese descalificarlo y que lo descalifique. Porque como el premio es más grande, hay que tener mucho más cuidado, hay que tener más cintura y todo eso. No estoy dispuesto a recibir mensaje de nadie por consejo, no estoy dispuesto, porque yo aprendí mucho de los concursos. Y todos los que me mandaron mensaje, mira que te conviene esto y aquello, no me sirvió de nada. Sinceramente, no me sirvió de nada. Al revés, lo contrario. Me dejaron con un estrés bárbaro, no pude organizarme. Llegó el último día, anduve corriendo, me acuerdo, colgando cosas. Yo dije de ir un día antes para colgar los numeritos. Me dijeron, no, eso lo pone a las 6 de la mañana, a las 8 está pronto. Yo empecé a las 3 de la mañana. Andábamos como locos, andábamos. A las 3 de la mañana empecé, porque digo, no voy a ir antes por las dudas, porque si en 2 horas me da, entonces yo me quedo tranquilo, tomo unos mates. No, estaba por empezar el concurso y no había hecho ni la cuarta parte del... Entonces, eso por hacer caso. No, entonces, el concurso como lo realizamos dos, que es Carlito y yo, las opiniones las voy a recibir de él y las mías de él y nosotros, nada más. Porque si no es una guerra esto y mi cabecita tiene que estar muy tranquila para el concurso, pero muy tranquila. Me voy a sentar yo y Carlitos a charlar y tirar todas las opiniones nuestras mismas, con Noé por supuesto ahí, y ahí vamos jugando con las cartas y esto y aquello y lo otro y listo. Y obviamente no vamos a estar abiertos a las casas de pesca que quieran colaborar para que sean sponsors como todos los años. Los que me llamen mejor, porque así yo no llamo y no pido, sí, es mejor. A mí me gustaría que de parte de ellos saliera de venir a buscarte un regalito. Sí, obvio, para no estar unos. Y de parte nuestra, obviamente, que va a salir las entradas gratuitas para las casas de pesca. Le vamos a dar 2 entradas a cada casa de pesca como siempre, para que sorteen o que los regalen. De repente tiene algún cliente que dice, bueno, este cliente es fiel, me compra siempre, le da la entradita. Yo qué sé, eso se ve. Eso la casa de pesca sabe que haga lo que quiera. Bien, muchísima gente. Bueno, vamos con esto es un nylon. Dice Dante que ahora el mochuelo también le dicen salmón criollo por su color. Me mataste. El salmón criollo lo tenía otra especie. Sí, yo también, pero está. El salmón criollo es el que ahora lo llaman así, dice Dante Ferraro. Sí. El salmón criollo, creo yo, que le dicen al pirapitá o el salmón de río, que es lo mismo. Creo. Ahora no me sacaste medio apurado, pero después hablamos. Creo que el salmón de río no era salmón criollo. Por eso ahora no puedo afirmar nada, pero está bien, Dante. Después yo me voy a pegar una miradita. Bueno, ahora vamos por el sorteo, sí. Para dice Florencia, Noé, la otra vez te vi en la Rambla Paraguay y me dio vergüenza pedirte una foto. La próxima te pido una foto. Eso es verdad, Gabriel. Te mando un abrazo grande. Gracias por estar ahí. Para criticar sobre la crítica de los patrones. Eso es verdad. Bueno, cuando critican los patrones tenemos que quedar quietitos. Tiene razón o no, tenemos que quedar quietitos del patrón. Muy rico preparado por Noé, dice la Lili. Ah, sí. Johnny, hace un videíto mostrando una buena base para la burriqueta. Sí, como no. La misma base de la burriqueta de 2 anzuelos es muy parecida para el pejerrey. La voy a hacer, sí. Es un bolazo.
Pero está, como que yo digo, el que no sabe no adelanta. El que sabe ya no necesita. Vamos con la línea del amigo Julio. Sí, cuando fileteas así queda sin espina. Ahí me parece que ahí tiene razón Julio, La lisa también le dicen salmón criollo. A la lisa Ah, Dante. sí. Ahí sí, ahí me parece que ahí estamos jugando, estamos lavando bien los platos, Ah, que pinta esa vida. Bueno, acuérdense. Ahora después vamos por el cuchillo. Ahora un Iron 060 multicolor. Esto es de 300 metros 060. 300 metros, voy a mirarme acá. 330 metros de Iron 060 para el chicote, por verso lado, lo que quiera. Y después mirá vos. Acuérdense, tienen que estar suscritos al canal. Tienen que dejar el like. Yo voy a ver ahora, porque dependiendo de la cantidad que... A ver cuántos tenemos presentes ahora, ¿no? ¿Cuántos tenemos presentes? Para que voy a cerrar y abrir de nuevo. Hola, Susan. 232. ¿Cuánto? 200, había 240, pero 232 presentes. Bueno. Porque tengo que cerrar y abrir de nuevo para ver realmente cuántos hay. A todos nos viene bien un nylon, ¿no? A la lisa también. Bueno, después quédense tranquilos que yo voy a... No, y que nunca falten tus... Te felicito, dice. Te felicito. En los videos. Acuérdense, estamos... otra cosa, que estamos a un pasito... Mi hermana tiene 3 años y no ahora, me deja hablar, nos felicita, dice. No me deja hablar esta mujer. Mi hermana tiene 3 años, dice, y ahora nos felicita, dice. Pobrecita. Ay, no, encontré tanta gracia. Bueno, ¿puedo? Ahora sí, dale. Bueno. Agarro mal el celular. Ya hacemos el sorteo, pero estamos a un pasito, y sumamente contento, por supuesto, de llegar a los 50.000 suscriptores. Si llegamos a los 50.000 suscriptores en esta semana, yo voy a buscar algo, no sé, voy a buscar un buen premio para hacer un vivo excelente. Estaba a un pasito, así que suscríbanse. A un pasito, creo que nos faltan 47 o algo así. Vamos por 50.000. Mi sueño, y de Noé, nunca imaginamos, era llegar, me acuerdo, a los 5.000 suscriptores, que nos quedamos tan primero, felices. bueno, cuando lleguemos a los 1000. Sí, me acuerdo como si fuera hoy. Nosotros arrancamos, subimos el primer video. En una semana tuvimos 1000 suscriptores. Cuando arrancamos. Y 4.800 horas de vista. O sea, fue algo insólito. Obviamente fue en pandemia, todo el mundo en la casa y todo eso. Bueno, quedamos sumamente felices. Imagínense en una semana llegar a eso, es algo espectacular. Entonces estamos a un pasito de los 50.000. A un pasito, ahí. Y el sueño nuestro ahora es llegar a los 100.000 para tener... ¿Vieron el cosito ese de YouTube que te regala? Que ya con eso... Que queden 100.000. Ya no queremos más subir más. Humildemente, ¿no? Humildemente. Ojalá Dios quiera que me ayude y nos bendiga a todos y seguir creciendo. Bueno. Vamos al sorteo, vamos a dejar de charla, pero vamos a suscribirse, por favor. Les pido. Obviamente que se suscriba gente que pesca, Pero que yo mira pila los de videos. veces te dije que hay que hacer un videíto, porque hay gente que no sabe suscribirse. Como el señor aquel que nos Sí, que nos pidió, porque le dice pidió que nos seguía hace años, hiciéramos. pero no sabe. No sabe suscribirse. Y le pidió ahí que lo suscribiera. Cuando él. llegue a los 5.000 te felicito. Bueno, a los 5.000 no, a los 50.000. 5.000 hace rato, hace mucho tiempo. Bueno, vamos a ver rollito de tanza, Yo voy a ver cuántos vamos a entrar acá. ¿Qué dice? No, eso no. Me asusté, no sabía que era eso. Bueno, vamos a salir de pantalla un poquito, pero vamos a hacer acá. Acá ya entramos en el sorteo. Vamos por la bobina 0,60 milímetros, 330 metros, multicolor. Ahora a ti.
Así que bueno, vamos al sorteo. Acuérdense que tienen que estar suscritos al canal. Allí al lado. Bueno, yo voy a... Cargar. Muy bien. ahí aparecimos nosotros. Tenemos 185 me gusta. Y tenemos 232 presentes. No, pará, a ver cuántos hay ahora. Sí, Faltan 132. Faltan like, gente. Faltan like. Como decía un amigo. Ya te puse like. 185. Voy a reiniciar de nuevo. No cuesta nada. Son 2 segundos. Lo único que pedimos. Suscríbanse. Estamos a un pasito de los 50.000. Buenas noches, Carlos Cabrera. 186 likes. Tenemos 243 participantes. Que dice, les voy a pedir un par de curricas, dice Carlos Cabrera. ¿Sí? ¿Cómo Pescan no? y pescan. Pregunta, la harina de krill, ¿la tiene Carlitos en la currica? Después Después charlamos. te mandamos un mensajito, Carlos. Claro, sí, te mandamos para Paysandú, cómo no. Un gusto. Bueno, reinicio de vuelta. Vamos arriba a los likes, gente, no cuesta nada. ...186... 185 porque hay uno que es mío ahí. Bueno, si para el cuchillo no están todos los likes. Bueno, vamos acá, vamos al sorteo del nylon. No, 197 hay. ¿Cuántos dijiste que había? 196. Bueno, Ah, actualizo de vuelta y vamos al sorteo. ¿Estamos? bueno, está, 198 hay ahora. Copiar. Bueno, muy bien, gente. Vamos arriba con los deditos hacia arriba. Ahí pegamos. 198 likes. Estoy muy triste, che. La verdad, muy triste. Bueno, suerte para todos. Ahí están todos los comentarios. Ganador 1, duplicados no, porque 2 comentarios de la misma persona no vale, porque si no sería mucho. Bueno, muy bien, suerte para todos. Y ponemos comenzar y a la cuenta de 10. 7, 6. A ver quién se gana. Juan Melasi. Bueno, recién comentó él, yo creo, porque me pareció que vi el mensaje. Yo puse like, no like, dice. Bueno, yo voy a hacer una captura de pantalla a ver si él está. Muy bien. Veremos si está presente. Fíjate ahí, Noé, vos que estás con el... Sí, estoy, dijo ya. ¿Ya está? Sí. Bueno, muy bien, felicitaciones. Ya me olvidé hasta del nombre. ¿Dónde está? Juan Melasi. Juan Melas, muy bien. Bueno, ella se encarga de hacer la captura de 201 like, muy bien, excelente, muy bien. Bueno, para Chicote, para Brazolada, para lo Joana que sea. dice que está sola porque el marido está trabajando. Joana, Sí, Joana de ¿cómo es? Ay, ¿cómo era que se llamaba el...? Ademares. estoy en la frontera, pero ¿frontera de dónde? Los que son de Uruguay, que de cualquier parte de Uruguay que se gane, se manda, no hay ningún problema. Está en la frontera, no importa, se manda, ¿cuál es el problema? ¿Qué frontera? ¿Dónde? Ahora en la frontera de México te dice. Ay, ay. ¿Dónde consigo chicote que está pegado? Ay, no entendí, Fernanda. ¿Pegatanza será? No sé. Río Branco, Johnny. Río Branco, ¿dónde está más una pesquería? ¿Cómo no te voy a mandar? Después charlamos, mira, yo te dejo el número, me mandas el número, yo te lo mando si no hay problema. 098 544 982. Mandá un mensajito ahí que no hay problema. ¿Tá? Se te manda
va a salir más caro la encomienda que el nylon, pero no importa. Después se manda la ubicación, la dirección y se manda, no hay ningún problema. Son de Meli y se alcanzaba, mira vos. ¿Qué lugar de la Rambla me recomiendan ir a pescar? El lugar que yo recomiendo siempre es ahí en Rambla y Paraguay. No porque sea un lugar óptimo de peces, pero no hay enganche. Que eso es lo bueno. O sea, algún enganche puede ser, sí, pero no es como el 500, que el 500... El que va a 0.30, 0.60. Creo que escuché a ti. Sí, vos decís el barrilito. Hacerlo. Yo creo que lo tengo por ahí. El videíto. ¿Cómo anda, Daniel? Un abrazo grande. El Kimba, gran abrazo. Recién llegando a la semana de vacaciones. Arriba todo. Algún pescadito salió por el este. Bueno, felicitaciones. Vamos por la bandeja de burel. Tengo limón. Ah, se refiere a chicote progresivo. Sí, hay en la currica para vender. Está a 700 pesos y trae 11 chicote de 0.30 a 0.70 de 11 metros. 11 trae. O sea que es re conveniente. 700 pesos, el precio más barato. Yo creo que no vas a encontrar un lugar más barato. En esa marca. Y trae 11 chicotes con 11 metros. Florencia Vázquez, ¿qué me recomendás para pescar mochuelos? Si decís carnada, bueno, cualquier carnada es buena. Carnada blanca. Pero chipirón o el chipirón o calamarete, que también le dicen algunos, el mochuelo que cruza cerca y tenés esa carnada, no hay mochuelo que se resista. Sí lo podés pescar con trozos de pejerrey, con mojarra, con burel, con lo que quieras, pero el chipirón o el calamarete es la comida favorita de él. Y les gusta bastante carnada. Ah, sí, él es un pez goloso. Sí, le gusta con bastante que... De nada, Ronda. Le gusta con bastante, sí, bastante carnada. ¿Qué hora andamos? 22. Ya hace 1:17 que estamos. ¿Ya has ido al río de Mazangano? Sí, ya fui. Hace muchos años. Conozco. Muy lindo lugar. Felicitaciones, dice Leonardo Carballino. Sí, también dice Corita Ratón. Jimena. Pero borraste el mensaje, tan lindo mensaje que pusiste y borraste el mensaje. Bueno, él decía que la primera vez que miraba el vivo es que estaba en el vivo. Bueno, muchas gracias. Y escribí, ¿qué? Por favor, vamos arriba. Me encantó el fileteo. Bueno, Pablo, vamos arriba, ahí tenés. Y qué rico que es. Enfrente de tu casa tenés tremenda rambla ahí, vas a pescar mucho burel. Pero tenés que porque ¿qué pasa? Cuando pescamos el pejerrey y él está, hay que aprovechar. Después si pescamos un burel o dos, ya el pejerrey se va porque el burel caza el pejerrey. Entonces, tenemos que ahí tener... Yo creo que hay gente que desarma las líneas y pone el líder. No, tenemos que tener dos curricas, cosa de enganchar una y poner la otra. O dos cañas, ¿no? A mí me gusta tener dos cañas. Cuando arranca el burel, agarro aquellas que ya tengo los líderes y le doy el burel. Bueno, empezó el pejerrey, cambio la caña y tiro la otra. Y si no, bueno, tener dos líneas con dos mosquetón armaditas ya para... Hola, primera vez que miro el vivo. Saludos, familia pequeña. Yo no sé si tu familia es pequeña, pero familia pesquera, igual, no importa. Gracias, Jimena, por estar. Los estamos viendo, somos de los primeros miembros, William y Susana. Sí, cómo no. Un abrazo grande, de hace muchísimos años, por supuesto.
Florencia desde hoy, no, Florencia no. Andrea desde hoy está preguntando si fuimos al camping Aguas Blancas. No, no, No sé nunca ni fuimos. dónde queda. Sí, no es muy lejos, pero sí, no, nunca fuimos. Mira, nunca fuimos al Paso del Soldado, al Sordo, Paso del Sordo también, ¿no? Sí. Ni a ver Que es todo el Estiquín, Santo todas Lucía. esas cosas, No, el Astiquí no, fui. por ahora no quiero ir. No quiero ir porque las veces que yo vi video ahí hay más mugre que pesquero. La verdad que es una lástima. Por eso no quiero ir, porque es inevitable no filmar esas cosas. Entonces el Astiquí no quiero ir. Sé que es el nido de las carpas, pero bueno. Puede ser el nido de las carpas, pero... Ah, bueno, está, familia pesquera. Bueno, lo que pasa es que el celular se equivocó. Te entendemos, tranquila, no hay problema. Muchas gracias, Pesca en Familia, un canal de pesca, ahí tienen, Javier y Sandra. Mirá qué buena, interesante, Richard Molina. ¿Al burel se le ceba también? Bueno, yo te voy a explicar una cosa. La ceba es para el pejerrey. Pero también viene la majuga, que es el pejerrey chiquitito, para que entiendas. Y atrás del pejerrey chiquito, ¿quién viene? El burel. Entonces, la ceba sirve, sí, para traer la majuga, y atrás de la majuga viene el burel. Así que es una cadenita, ¿no? Y la cadena tama el perro, como dice otra vez. Cebas, aparecen los primeros pejerreyes. Los primeros pejerreyes que aparecen siempre son buenos. Después ya aparece uno medianito y ahí se llena la majuga, ¿no? ¿Lo que yo pesqué era majuga o era...? ¿Cuál? Porque eran así. Majuguita, sí, claro. Y atrás de eso vienen los bureles. La Pesca en Calla cebada nunca está de más. Dice, no sé si se llamará así, pero ¿La pesca qué? el burel no es el dientudo. No. O se pone burel es el dientudo, pregunta. No. El burel, si querés relacionado como con un pez de agua dulce, el burel cuando crece se llama anchoa y es muy parecido al dorado. Parecidos de aspecto, no es que sean iguales ni nada. Y uno es de agua dulce, otro de agua salada. Pero yo lo que te quiero decir que son cazadores, son predadores y los parte al medio a quien sea, quien se les cruce y se les da ganas de comer. Sí. Muy buena calidad de video y audio. Bueno, muchas gracias, Pablo. Yo no le encontré dulzona a la carne, pero está. Preguntan si es media dulzona la carne ¿De qué? del burel. No. Yo lo encuentro más rico que el pejerrey. Mirá que el pejerrey es rico. Es muy rico el pejerrey. Me encanta el pejerrey. Pero le pongo un par de puntos más arriba al burel. ¿Cuánto están las bollitas? Pregunta. Esas que usaron para el peje. Yo le voy a contar una cosa. Las bollitas que usamos nosotros, no sé cuántas se hizo. Se agotaron. Esas se agotaron. Ya hay más pedidas. No sé cuándo van a llegar. Pero hay otros modelos que también tienen luz. Está, pero la luz no usábamos. No. ¿Qué saben ellos si ni vieron la luz? Bueno, está, pero generalmente el burel se da de noche también. El burel es cazador. Hay una que está muy parecida que No tenemos. no tenemos, ¿no? Para probar, para mostrarle tampoco. Sí. No tenemos. Después tengo una serie de bollitas ahí que yo como soy un gurí, que estaría bueno, me mostrás allí. Que yo dije que nos íbamos a quedar con una porque yo sé que iban a querer, pero está. Esto yo no voy a regalar nada. Es más rico el burel. Sí, el pejerrey es riquísimo, pero yo, el burel... Yo ya me veo, ¿vieron esos viejitos? Ojalá que Dios me dé vida y salud y todas esas cosas, ¿no? Yo ya me veo viejito llevándome la sillita, y abriendo este tipo de cosas así, eligiendo la bollita para pescar. Bueno, hoy que vamos a pescar boguita, que vamos a pescar pejerreyes, que buscando estas rosaditas que están de este lado de acá, obviamente, ¿dónde están? Acá. Miren qué bonitas que están. Cerrado. Pronto. No hay como el peje. Sí, hay gente que le encanta el peje. A mí me encanta el pejerrey. Bueno, a mí me gusta el mochuelo. Yo como pescado como. ¿La carnada para el peje dijiste? Sí, está. nosotros lo que pasa es que la carnada para el peje varía dependiendo de la época que estamos. Claro. Por ejemplo, ahora es conveniente camarón blanco, ¿no? Camarón blanco, es eso que están Después comiendo. ellos se ponen más exigentes, ¿viste? Porque ya hay que ponerle colorante a la carnada. Se ponen cosquillosos.
Ahí va. Hay un- Y después hay 2 o otra 3 época. días que comen. Después más adelante cuando el agua está más fría es hígado de pollo. Y a veces no quieren hígado de pollo, quieren hígado de pollo con colorante. O hígado de pollo con harina de krill. O con aceite. O con aceite de hígado de bacalao. El pejerrey, y ojo, que si estás pescando en un lugar con hígado de pollo y el de al lado tiene, no sé, piojo, que también le gusta el piojo del peje, y puede haber millones de pejerrey y sacan con piojo, no hay vuelta. Podés tirarle camarón, lo que sea. Él ese día está comiendo piojos, que es un piojo de piedra, y sale con eso y listo. No inventes cosas. Tenés que tener piojos. Al otro día vas, llevas piojo, un balde de piojo porque estuviste toda la noche juntando y que te da trabajo con la linterna y con el balde. Y ese día están con hígado de pollo y podés tirarle a 2 millones de piojos que no te tocan el pejerrey, no te lo toca. No te lo toca. Y es así. Entonces yo no te digo que vayamos a la playa y bueno, hay que llevar todas esas cosas. Pero camaroncito blanco, hígado de pollo y un tarrito de colorante que nosotros tenemos que... Mm. y listo. Ya con eso estoy seguro que traes buena pesca. Comen mejor que... Sí, los pejerreyes están... No, son muy delicados. Bueno, ¿cómo estamos? En esos casos de burel y peje, uso los destorcedores con espiral. Cambio anzuelos con líder y rapidísimo, dice. Raúl También, pero lo que tiene el rotor con espiral, que en una currica, un día ventoso, se te complica, se te enreda todo. Y vas a pasar más puteando que otra cosa. Yo mi consejo es que te armes 2 curricas, una con líder y la otra para el pejerrey. Y que pongas antes de la punta de la caña, bueno, la currica a la medida, con un mosquetón chiquito. Entonces cuando aparece el burel, solo sacas el mosquetón, pones la otra currica, porque para el burel la boya tiene que ser un poquito más pesada, porque a veces ellos están medios abiertos. Estoy hablando de 10, 12 metros, un poquito más viejo. El pejerrey lo pescas contra el muro, ahí contra la piedra. El burel está un poquito más lejos. A veces, no es siempre, a veces estamos contra la piedra. Lo que pasa es que contra la piedra ahí sacamos los burelitos así. Y más abiertos están los burelitos más lindos, ¿no? Ya para comer. Johnny, ¿cuánto dura el camarón con tu aceite especial? ¿Cuánto dura? Porque dice que lo tiene guardado hace 2 semanas en la heladera. Ah, el aceite de krill. Te puede durar un montón. Bueno, pero en la heladera ponelo, si vas a tener tantos días en la heladera, ponlo en el freezer. Después que se descongela quedan bien igual. Saludos, dice María Eugenia, perdón. Chamarro, saludos grandes. Buenas noches, Víctor Morales. Acuérdense que para participar de este hermoso regalito que nos regaló la Casa de Pesca de la Currica, tienen que estar suscritos al canal y el dedito para arriba. Y si no le gusta, para abajo. No hay problema. Miren qué hermoso cuchillo. Ojo con esto, para filetear. Esto acá escapa y el pescado se abre una mano. Ese estuche con las boyas se sortea para los 50.000 suscriptores. No. Puede ser algo así, sí, pero esta no. Esta no, porque le compré a un amigo y las quiero conservar muchos años. Porque lo voy a tener más como recuerdo, pero obviamente que las voy a usar, ¿no? Y después voy a hacer una joyita y todo eso. María Eugenia dice: saludos, Noé, sos una genia pescando, me encantan los videos que suben, soy de Quilmes, Buenos Aires. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. No le das 3 centímetros, te saca 5 pejerreyes. Un día fuimos a la Rambla ahí. Y ya se estaba armando, ¿no? Porque tiene una paciencia para armar. Y está, dejala, ¿no? Es así que arma. Y estamos ahí enfrente de la currica. ¿Dónde estábamos el otro día? Pero ya fue otra vez. Digo, yo voy a buscar un termo de agua caliente y ya vengo. Porque yo llevé el mate y todo, pero como el termo mío se cayó y enfriaba el agua, ahora tengo también otro termo. Ahora tenemos termo de más. Voy a estar enfrente, caliento un termito de agua y ya vengo. Estaba sola, no es. Había un poquito, estaba bastante frío. No había mucha gente porque estaba frío. Creo que en julio. ¿Cuánto demoré?
pasar la rambla, ir a la currica, póngale que demoró 6 minutos en calentar el agua, puse y no me quedé conversando, porque fui a eso y volví. Noelia tenía 17 pejerreyes. ¿Cómo hago yo para emparejar? No hay cómo. No hay cómo. No. Y las boyas a veces caen así, las dos. Se hunde la de ella. Digo, sí, estamos a la misma altura. Bueno, todas son cosas, yo qué sé. No, pero a veces... Yo me gano, eso depende. Sí, va. Y a veces cuando doy mis datos, ¿viste? Me pesca ahí. Ahí y lo ya no reconoce, pesco mira, más. Johnny, no, sos una crack, pesca más que Johnny. Uno me dijo, Johnny, para la próxima vez me dijo así, la próxima vez, ¿sabes lo que te haces? Llevas lana y aguja de crochet Ah, y sí. dedicate a hacer crochet Sí. mientras no la pesca. Está buenísimo, me tuve que reír, la verdad que me hizo reír. Y sí, está buena esa, ¿eh? Mi madre hacía mucho, y no aprendí con mi madre. Estaría buena, ¿eh? Yo haciendo crochet y no ella pescando. Yo quiero una remera, tocayo. Una remera. Esta remera... Yo voy a conocerla, dice. Esta remera está viejita, ya está gasta, está llena de agujeros, está. No, Llenita. no tenemos ni remera, ni que estaban pidiendo, ¿cómo es? Sticker. Tampoco tenemos. Es una capa nueva, si yo voy a ir a conocerla. Joana es la señora de además. Sí, te dije, sí. Que siempre me ve y me pregunta por vos, y bueno, en cualquier momento. Es que la próxima, que vaya ella a buscar pejerrey, que pejerrey. No, capaz que vaya a la currica y me trae pejerrey. No, que vaya ella a buscar agua caliente. Ella es como Toto, dice datos. Exactamente. Vos sabés que, ¿sabés la que me encaja? Ella siempre dice, no, acá no hay semáforo y yo no cruzo porque hay mucho auto y que me pongo nerviosa y tal. Y siempre voy yo a hacer los mandados, ¿viste? Entonces, claro, ella arma despacito, pero cuando tira la caña allí, tira la caña no hace el lance, me mata. Y después para recuperar, y los primeros que saca son los más grandes, porque son los que están ahí. Ceba todo, y yo cebo, ¿viste? Mientras estamos charlando, Y yo cebo. cuando llego me calienta porque mientras yo recién estoy haciendo la caña, el tipo ya tiró todo, ya agarró la caña, el reel, cosas ya hizo el lance. Y a uno le da una rabia, le da... Y bueno, está, pero por lo menos pescar 4 o 5 para decir, bueno, ¿qué pesqué. desespero? Pará. Bueno, pues por lo menos me quedo tranquilo que pesqué algo. ¿Verdad que no es fácil? Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres... Hay muchas mujeres ahora pescadoras que antes no se veía, pero... Las mujeres que ahora, por ejemplo, Joana es una, que es la mujer de la señora de Ademar. Sí. Ella también, si le das 2 centímetros lo está pescando el otro. Que el otro día el otro andaba feliz porque había pescado con su caña nueva. Ah, mirá qué linda. Sí. Alex dice, soy vecino tuyo. Ale. Es de acá del barrio. Alex ahí. Quiero ver a Noé haciendo... Pero ¿cuántas veces no hizo lance? Lo que pasa es que no las has visto. Pero siempre hace lance. A veces acá en la Rambla tengo que hacer yo porque obviamente como hay piedra tiene que ser un poquito más lejos y ella no le da la fuerza, pero hago yo el lance. De acá a la Rambla, pero arroyo y eso, laguna, no es... No, si, ¿qué te pasa si tengo que armar? Pero rapidísimo. Si no, por lo menos saco 6 y ella 15, pero por lo menos está, viste que... El alumno supera al profe, tal cual, Patricia. Dice, mi señora me compró un día... No, me acompañó un día a pescar, le gustó y ahora ella... Y bueno, eso pasa, viste, Sebastián. Es así. Mi señora es fanática de pesca, le gusta pescar mojarras. Bien. Yo llego, armo y tiro. Después, si ya, me lo tomo con calma, dice. Bueno, y hay también dos parejas, que ahora no me acuerdo los nombres de ellas, que van y entre ellos se compiten, ¿no? Entre ellos van a la Rambla y se compiten de quién pesca más. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo porque está sí, ahí. yo ahí. no. Conmigo no espero. No, pero se compiten entre ellos, no es que van a competir con... Bueno, está, pero entre vos las viste parejas. que yo odio la competencia. No soy de...
Bueno, está, pero yo Pero algo. competencia no. Odia la competencia porque siempre gana. Pero yo no. ¿Yo alguna vez te dije algo? ¿Sabías que el pejerrey puede cambiar de sexo durante su vida? Yo creo que no. Por lo menos los que yo sé no. Pero hay un lugar que yo creo que es en... No sé si es el norte de México. Que hay una especie de pejerrey que sí. Pero creo que los de acá no. No estoy... Ahora no. Estoy de... Héctor dice, yo ni me quiero comprar un kayak como el tuyo. Decime marca, modelo y dónde conseguirlo. Para uno o para dos. Yo sinceramente, mi kayak yo no te la aconsejo. ¿Por qué? Porque tenés que... Si sos un palo vestido como yo, sí. Si ya pesás 90 kilos, ya no. El de uno, decís vos. Yo peso 75. Yo peso 75 y el de uno es hasta 90. O sea, 75, acordarse que hay que llevar el ancla, que pesa 1,5 kg, más la carnada, más esto y aquello. Yo voy justo, Igual que el mío, yo no te aconsejo. Si querés un kayak, ¿cuánto pesas, Héctor? Si me decís 80, no, yo no te aconsejo. No, porque vas muy justo. Inclusive subió uno de peso 90, no te sirve. No te sirve. El kayak es buenísimo, conmigo flota una barbaridad. Bueno, yo me subo arriba de un palito y floto, ¿no? Yo soy como las gallinetas, no me hundo, pero no te sirve. Sinceramente, la verdad no te sirve. ¿Querés un kayak bueno, lindo y barato? Cayman 100, Cayman 150. El Carcu es lindo, pero no me gusta porque no tenés asiento. O sea que en invierno si entras te mojás la cola y mirá que mojarse la cola en invierno no es changa. Entonces el Cayman 100 tiene silla de aluminio. Vas cómodo, es estable y te soporta a vos y 5 corvinas negras encima. Y es liviano, creo que anda a los 33, 32 kilos. Si no gano el cuchillo donde lo compro, y lo compré en la Currica, por supuesto. Dice Gustavo si tenés alguna caña para mostrar y Creo que reel para la pesca de pejerreyes. Tengo... Hay en la Currica 870 creo que sale cada uno. ¿Cada uno qué? Reel y caña, bueno, yo te puedo mostrar, pero no es la caña del reel lo que pesca, ¿me entendés? Y tampoco el pescador, yo qué sé. Pero está, uno se va haciendo, pero lo que se aconseja es que la caña sea una cañita livianita, el reel, el más chico que tengas, puede ser baratito, pero el más chico que tengas, el equipo tiene que ser livianito, para que una tanza, una 20 milímetros, 23, 26 milímetros, para que puedas disfrutar el pejerrey, o sea, la pesca. Podés sacarlo con un reel grande igual, pero te vas a enterar que lo pescaste cuando lo tenés en la orilla, porque después... Pero mostrar, si querés te muestro, pero es un equipo liviano, no hay misterio. ¿Qué caña me recomendás para pescar de costa? Pero ¿qué querés pescar de costa? ¿Pejerrey? ¿O variada? ¿Pesca variada? Ahí hay otro más, sí, para que... Johnny, lo que no contestaste es que cambiaron la fecha al final. ¿La fecha de qué? No sé. Ah, la fecha de la juntada que vamos a hacer del cumpleaños en la Currica. Creo que es... Del cumpleaños. sí, que es en mayo. Ah, va a salir nomás. Sí, pero van a cambiar porque justo era el 18 es el Día de las Madres. Claro. Sí, Va a van a ser el otro, cambiar. entonces. Bueno, estaba enterada. Muy bien, Liliana. Muy bien. ¿En pesos cuánto da? Para que hacemos la cuenta acá. Acá mismo. Mira. A ver. $924. 21 dólares. Gracias, Lili. No me acordaba si era 800 y algo, de 900. Bueno, anda ahí. Pero es un buen cuchillo, Es un buen cuchillo.
Bueno, Ignacia ahí haciéndole a Lili. Ahí me complicaste, vos sabés, la pesca del lenguado. Yo, para el este, Ocean Park, Punta Negra, yo sé que en esa zona lo pescan. Yo no he ido, no tengo videos, ya he pescado, pero no tengo con qué mostrarte porque no hay videos. Yo me acuerdo que hice muchas changas para ese lado. Trabajé de ayudante, colocando membrana, que hubo una época de furor, como los aires, ahora vieron que ahora el furor es colocarse aire acondicionado. Bueno, ¿se acuerdan que hace muchos años atrás estaba el furor de membrana? Quien tenía membrana por el calor, por el frío. Y yo era ayudante de uno que colocaba. Entonces íbamos mucho al este. Entonces nosotros bajamos a la playa. Bajamos a la playa, pero no a pescar lenguado. Bajamos a la playa a pescar. Y yo pescaba lenguado, un día pesqué lenguado con una caña de 4 metros y me di cuenta que estaban cerca porque no tenía ni idea. Y con esa caña saqué no sé qué cantidad. No tenía idea, pero hace muchos años, no tengo prueba, no tengo fotos, no tengo nada, está en mi recuerdo. Pero pesqué en Punta Negra, me acuerdo derechito, no me acuerdo ni qué playa era. Pero era una playa preciosa, me acuerdo que a la izquierda había como un pedregal, fue en la playa mismo. No sé si fue del mes de marzo, sé que hacía mucha calor, nosotros arriba pegando membrana con soplete y todo eso. Pero yo no... Te puedo indicar qué caña comprar, te puedo indicar qué reel usar, te puedo indicar la línea y todo, pero... como no tengo pruebas, a mí me encanta decir algo que yo lo hice y lo muestro, que ya lo voy a hacer, ya voy a tener más tiempo. Ahora ya tengo todas las herramientas, solo que me falta el tiempo. Ya dentro de poco voy a tener mucho tiempo. Dice, compré una caña de cangrejo rojo y se me rompió el puntero. Hay puntero, en el cangrejo rojo no sabría decirte. Si debe tener, pero sí, no sé. en el cangrejo rojo hay punteros. Y creo no, te colocan en el momento. Hay que ver si justo tenés si tiene el justo de tu caña, pero si no en la currica también hay. El líder no sé si tiene, creo que no. Sí, vas con la caña que allí en el momento te cambian. Sí, claro, vas con la caña o con sacar el puntero y vas con la muestra, ¿no? Sería lo mejor. Porque hay gente que dice, yo quiero un puntero para mi caña. Ya ha pasado 1000 veces eso, la Lili la ha pasado 1000 veces. ¿Y la caña? No la traje, pero es más o menos como... No, es imposible. Tenés que llevar la caña o la muestra, pues si no... Llevabas un puntero y después volvés y no, este es muy grande o es muy chico. Buenas noches, no hay mucha lógica, en Piriápolis en el puerto, sacamos pejes, bureles, palometa y estaba el lobo. Estaba el lobo en el agua y pescamos igual. Sí, pescás igual, el tema que lo único que puede pasar es que te roba el pescado nada más. Ocean Park, sí, es un lindo lugar. Pero eso me enteré después, yo ni sabía que se llamaba Ocean Park. O si no, pescar lenguado seguramente en Chihuahua. Sí. En Portezuelo, un buen lugar también. Muy bien, Andrea. De pesquero de lenguado. Ocean Park, bueno, ya dijimos. Los de gorrito blanco presente. Manuel Moraes, si Johnny cambia el puntero, es un genio. A mí me lo cambió en 10 minutos. Ay, no recuerdo si le pasa las caritas tan chiquitas, pero sí he cambiado bastante punteros. Casi todos los días. Ahí en la currica se cambian los punteros colocados, 170 pesos. Puntero reforzado todavía. Muy buenos punteros, muy buena calidad. El coso que va en la cosa, exactamente. Está el cosito que va en el coso, metido en el pendorcho. ¿Nos entendemos? Bueno, yo tengo que trabajar mañana. Tempranito. Ah, está. Yo digo para sortear. Sí, sí. Porque tampoco no queremos aburrir de hablar de que... Claro, no, si yo... No, eso no. Ah, pues las bollitas no. ¿Quién va a sortear eso? ¿Te dejar acá?
Bueno, Chuyito. Está ahí. Jauregui Berry también. Es hasta difícil de hablar. Johnny, soy el gordito del reel que te pidió la foto. No sé. El gordito del reel que te pidió la foto. ¿Por qué se discriminan, gordito? ¿Te das cuenta que no es? No, pero cuando vayas a la currícula decirle yo fui el que te puse, no te, ¿por qué se discriminan, gordito? No sos gordito. Como dice, pero yo estoy viejo para esto. No estás viejo, hermano. Viejos son los trapos. Esto es... Nunca estamos viejos. Sí, obviamente que va a llegar un día que tenemos que caminar más lento. La escalera nos cansa, tenemos que sentarnos. Pero estamos respirando, vamos arriba. Vamos por el ese cuchillo. Bueno, tambores. Pero agarran. Suerte para todos, mirá. Sí, Gonzalo, anda por la currícula nomás. No hay problema. Mirá, en 5 minutos te dejamos pronto ahí el puntero. Y ya, de ahí salí a pescar. Bueno, dale. Yo estoy pelado. Otro que se discrimina. Bueno, vamos a salir de acá desde... A ver qué estoy haciendo. No, ya... Rellenos de amor, dice uno. Bueno, vamos a la transmisión, vamos a reiniciar. Vamos a ver cuántos likes tenemos. 238, ¿cuántas personas tenemos? ¿Andamos bien? 226, está bien. No sé si igual si no pusieron su like, pongan por favor. Vamos a hacer paciente. Un saludo desde Tarariras, departamento de Colonia. Bueno, un abrazo grande, gracias, muchas gracias igualmente. Bueno, y hubo gente de Buenos Aires, de Minas. Los comerciales. Bueno. Vamos a entrar acá de vuelta. Este ya fue, porque ya se ganó. Vamos a mandarles para Río Branco de Juez, entre YouTube. Vamos a pegar acá. ¿No copiaste? No copié. Vamos a iniciar de vuelta entonces. Estamos a un pasito de llegar a los 50.000 suscriptores. Nos encantaría que se suscriban al canal. Y cumplir la primera meta. Después la segunda meta es llegar a los 100.000, que vamos a hacer lo imposible y lo posible para llegar. Complicado para Sagitario. Complicado, pero no, yo no. Hasta una patada eso nos empuja para adelante, así que ya se imagina, ¿no? Yo, a mí no. Bueno, vamos arriba, comenzar. Bueno, ahora sí, tiene que estar presente, por supuesto. Tiene que estar presente. A ver quién se gana el cuchillo. Vamos a ver Pescando con Sonia. Mirá vos. Ahora yo no sé si va a ser de Gabriel, yo creo que va a ser de Sonia, porque es la que pesca. Qué lindo. Bueno, felicitaciones, Pescando con Sonia. Qué disparate, ¿eh? Anda una cosita, vamos a ver si está. Yo estoy seguro que se fueron. Estoy segurísimo que se fueron, que no están. Captura. ¿Ya hiciste? Ya. No. Captura, sí. Pescando con Sonia. No, si estaba comentando. Yo no la veo. Para mí se fue. Estoy seguro. Recién comentó. Estoy seguro que se fue. Yo no la veo. ¿Vos la ves? No la veo. Así que vamos de vuelta. Presente, recién hizo un comentario. Estoy jugando, ¿no? Ah. No seguir la corriente. Che, pero vos cortás todo. Corta con limón, ¿no? Ella. Bueno, te felicito. No sé quién va a filetear. Se fue. Sí, no sé quién es que filetea, la verdad. Estoy. A ver, contá, sí, ya sé. Contá, Sonia, ¿quién filetea? ¿Gabriel o Pero ahí vos? es Gabriel que está escribiendo, creo. Pero yo pregunto, ¿Qué? ¿quién filetea ahí? Porque hay una familia que pesca ella y filetea ella. Sí. Yo no voy a nombrar porque queda feo. Ahí está. Pero yo quiero saber si ahí es igual. Se ríen. Pusieron risa. Y no se quemen solo tampoco.
Te corta el mambo, Johnny. Bueno, Sonia, ¿quién filetea? ¿Gabriel o Sonia? Maverick. ¿Cómo estamos, Maverick? Mirá la madrina, bueno, se apareció la madrina, qué cosa. Los dos fileteamos. Los dos filetean. Bueno, estoy aprendiendo a filetear, dice. Bueno, dentro de poco vamos a tener un sorteo también en Pesca en Familia, no sé cuándo es, ¿20 cuánto? 23 creo. Poné ahí, Javier, cuándo es que tenés un sorteo, vamos. Que obviamente tienen que estar suscritos al canal. Y dijo un montón de cositas en TikTok. Soña la chica del aparejo. Nunca gano nada. Tranquilo, Alex. Nosotros no siempre todos los fines de semana, pero siempre sorteamos alguna cosita. La Lindy se pone la mano en el corazón y dice, ya va, Johnny, ya va. Dale a esa gente que está muerta de hambre, le dice. Quieren un regalo, nomás. Muchas gracias por todo. Fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias igualmente. Con el próximo video, dice que es. Con el próximo video. O sea, que cuando yo subo un video hay que dejar un comentario ahí y suscribirse. Buenas, ¿cómo están todos? Ya nos vamos nosotros. Bueno, igual, gracias por estar. Sí. Algo más para dar. Qué malo que son. ¿Cómo no son así? No van a entrar solo porque hay algo más para dar. ¿Nosotros qué somos? Estamos dedicando un tiempito acá por ustedes. Acá andamos entretenidos con el vivo. Bueno, bien de bien. Muchas gracias. Saludos a la Lali y la chiquita. A mí cada día me quedan con más carne, dice. Jaja. ¿Lo qué? La fileteada. ¿Fileteada? Bueno, y necesitas un buen cuchillo, Gustavo. Ya sabes por dónde ir. Gracias, que descanse. Bueno, que pase bien. Bueno, gente, que pasen bien. Sí, pues. Bueno, gente, que pase muy bien. DIS Pesca, que tiene Instagram, lo que más usa, me dijo. Son los muchachos de los gorritos blancos. Los conocí con los gorritos blancos y quedó con los muchachos de los gorritos blancos. Siempre están allí en el paredón del Magua pescando. Un saludo para los dos. Yo no sé si son dos hermanos o tres, creo que son dos. Y la mami, que siempre los acompaña a todos lados. Yo cumplo 13 el 17 de mayo. Dice, ¿cómo queda un regalito? Sí, sirvieron los soportes, impecables los soportes. Impecables los soportes, de verdad, impecables. Sí, me hubiera gustado que hubiera un pique, ¿no? Porque no los disfruté. O sea, puse la caña. Tenés razón, mira, Mauro Pescador me hizo acuerdo ahora. Carlitos, porque la Lili ya se fueron, ¿no? Sí, se fueron. Ahora que se fueron hay sorteo. ¿Se fueron qué? Esto. Y Carlitos regaló medio kilo de langostino y medio de camarón. ¿Qué regaló? Carlito. ¿Estás seguro? Claro. ¿Cómo voy a decir algo que no me dijeron ella? Pero no me dijo nada. Me dijo que para el próximo vivo iba a haber una cosa que... Él me dijo, Carlito me dijo. Lo que pasa es que Carlito está... No vamos a hablar de Carlito porque ahora está ocupado. Pero me lo dijo. Bueno. No. Así que vamos a sortear medio kilo de langostino y medio kilo de camarón. Bueno, no sé, los que se están yendo, bueno, hasta mañana, buen descanso, que pasen bien. Ahora que voy a ver cuántos hay. Bueno, no me interesa. Se va a sortear igual. Sí, se va a sortear igual. Bueno, entonces para la gente, acuérdense que los que se ganen medio kilo de langostino o medio kilo de camarón tiene que estar presente. Si no, se sortea de nuevo. Sí. Vamos para acá. ¿Hiciste captura de sí? ¿Sí? Hice así. Tenés que copiar. Recargar. Muy bien. ¿Anda una cosita o no? Anda una cosita, sí. Comenzar. Sí, nos vamos, sí. Claro que nos vamos. Pero claro, nos abandonan, claro, cuando no hay más premios se van. Opa, carnaval, dice uno. Eso no es seguir los pesqueros, ¿vieron?
Uno, duplicado. No, bueno, vamos por medio de langostino. Ah, separado de la cosa. Medio de langostino y medio de camarón, claro. Medio langostino es ahora. Sí, medio kilo de langostino. No, porque no apunté nada, si no después me olvido. Bueno, va. Saludos familia, buenas noches. Acá se están despidiendo. Bueno, chao, que pasen bien. Medio langostino ahora. Buen descanso, que pasen bien. Mira, Alex. Yo creo que se fue a descansar. Me dijo que se iba. Que se iba a dormir hasta mañana, dijo. Sé que no está. Medio langostino entonces para Alex. Alex. Está Ahora, bonito. por Alex, vamos. Yo estoy. Mira vos, ahí está Alex. Jaja, dice. Bueno. Ay, ay. Bueno, y vamos con medio de camarón. Y ahí sí nos vamos. Acá estoy, dice de nuevo. Sí, sí. Medio caramarón. Caramarón. Caramelero. ¿Cómo era que dice Sí, bien? sí, sí. Caramarón. Ay, 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 ay. Qué cantidad de comentarios. Lili, ¿estás por ahí, Lili? Hay tanto comentario que yo no se puede leer. Bueno, el último sorteo de hoy domingo. De A ver, camarón. de camarón. Medio kilo de camarón. Alex Langostino. Sí, Alex Langostín. Alex fue que nos regaló Sí, sí. Los Ahí pozarrios. va. Caña, digo. A ver. Carlos Pinto. Pez. Ah, la flauta. Vamos a ver. Carlos Pinto, a ver qué dice, porque Carlos Pinto ya está allá en Florida. No sé si viene a levantar, que venga a levantar. Vamos a ver qué nos dice Carlos Pinto. Carlos Pintos. No sé si está tampoco. Sí, no sé si está porque seguramente sé que es madrugador él. Se fue a dormir, dice. Están deseando que se vaya. ¿Estás ahí, A ver. Carlos Pinto? Ah, Ahí estoy. estoy, dice. Está. Bueno, ¿qué hacemos, Carlitos? ¿Te lo guardamos? ¿Para algún ¿Vos? día que venga o cómo Sí, es la claro. cosa? Vos decís, de repente venís por acá y eso se guarda para cuando quieras. Porque Medio sé- kilo camarones, ¿no? Sí, medio kilo camarón. Lo que pasa es que eres de Florida. Sí, no si- sé. Vos ve ahí, Carlos. Usted decide. O sorteamos de nuevo. ¿Qué querés? O te lo guardamos. Si contestás. No, está así. Está, si ya Pero apareció. Ya Queremos saber a ver qué. Capaz Porque que él está en Florida. No sé. yo no recibo, dice. Para que está haciendo las cuentas. Sí, está viendo, pensando a ver. ver cuándo viene, esas cosas, cuándo Sí, podía sí. pasar. Justo viene el pejerrey y cosas. Bueno. Carlito. ¿Te dormiste, Carlito? Está, después escribe, Carlito. Bueno, está. Está, muy bien. Bueno, gente, se agradece muchísimo vuestra presencia de todos. La verdad que estuvo muy lindo hoy, me gustó. Hubo información. La duda de que tenían del... Dale, sortearlo de nuevo, dice. Seguro lo que Carlito. Espero que ya haya servido el tema del Mauricio Vargas. Mirá, tenemos un pariente acá. Mm. Capaz que me había mandado un mensaje acá y no. Y no vi. Bueno, está. Decidió sortear de vuelta. Muchas gracias, Carlito. Estas cosas hay que dar valores, lo que hizo el hombre ahí. Porque si el que él dice no, yo quiero, listo. Sí, sí. Y acuérdense, el que se ganó no muestra, para que tengo que sacar acá. Van a ir a buscar el cuchillo, pero tienen hasta este domingo no, hasta el próximo domingo para levantarlo. Si el domingo este cuchillo no se levantó, este cuchillo vuelve para acá y se sortea de nuevo.
¿Está? Eso tenemos como reglamento ya. Sonia obviamente que mañana creo que va a estar en... Yo mañana de tarde ya llevo esto para la currica. Mañana a partir de las 3 de la tarde. Pero es una semana. Si no, retiran, vuelve a ser sorteado. ¿Está? Queda como límite. Vamos de nuevo entonces. Reiniciamos acá. Ay, qué fastidio las propagandas. Medio kilo de camarón. Continuos. Duplicados no. No. Bueno, ahora sí, a ver los pescadores. Cuatro, 3, 2, 1. Santiago Suárez, yo lo había visto por ahí. Pero creo que se acostó a dormir. Debe estar durmiendo ya. Santiago Suárez. Medio kilo de camarón. Está acostado, sí. Está durmiendo. Mirá, lo escucho roncar de acá. ¿Está? Santiago Suárez. Ahí está el suerte. Suerte y si fuiste vos que tuviste suerte. Estoy, dice, bien, te hago la captura de pantalla y nos vamos. Bueno, yo ya hice ya. Felicitaciones a los ganadores. Bueno, muy bien, Santiago. Excelente. Hasta el domingo tenés para levantar en la currica, ¿está? Hasta el domingo que viene. Si el domingo que viene no está, vuelve a ser sorteado. Está, gente, muchísimas gracias por todo. Mauro, vamos arriba. El otro día fuiste ahí, te pusiste al lado mío y te llevaste una bolsa de burel. No sé, sacaste como 5 o 6. Felicidades, Jimena, gracias por estar. Primera vez que te veo acá y gracias por comentar, que está muy bueno comentar. Un abrazo grande para los tres, dice Nico. Bueno, que pasen muy bien, nos vemos el próximo domingo. Algún videito entre semana, algún dato de pesca, todo lo que pueda, siempre comparto. Mientras sea público, no hay ningún tipo de problema. Nos vemos, que pasen muy bien. Chau, chau. Chao, gente. nos vemos. Chao, que pasen muy bien. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight.
town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.